A veces, los mayores avances de la ciencia no surgen de un plan súper meticuloso, sino de un completo y absoluto accidente. Hoy vamos a analizar uno de esos momentazos, un experimento de 1828 que no solo salió regular, sino que, al salir mal, derribó una de las barreras más tochas del pensamiento científico y, de paso, cambió para siempre cómo entendemos la vida misma. Bueno, esta es la pregunta del millón que trajo de cabeza a la ciencia durante siglos. Parecía que había como un muro invisible entre el mundo de, las rocas y los minerales y el mundo de las plantas y los animales. ¿Se podía cruzar ese muro? Pues durante muchísimo tiempo la respuesta era un no rotundo. Para que nos hagamos una idea de la que se lió, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo, a la mentalidad científica de principios del siglo XIX. Y en esa época todo estaba dominado por una idea muy potente, casi mística, conocida como el vitalismo. Ojo, que el vitalismo no era una simple corazonada, ¿eh? Era el dogma científico del momento. Defendía que las moléculas que forman a los seres vivos eran, por decirlo así, fundamentalmente distintas, que tenían una especie de chispa, una esencia vital, que la materia inerte, como las piedras, pues simplemente no tenía. La división era total. Vamos, a un lado lo orgánico, algo complejo, supermisterioso, exclusivo del mundo vivo. Y al otro lado lo inorgánico, simple, predecible, del mundo no vivo. Se pensaba que eran dos universos químicos totalmente separados, cada uno con sus propias reglas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Entra en escena nuestro protagonista, Friedrich Wöhler, un químico alemán que allá por 1828 no tenía ni la más mínima intención de montar ninguna revolución científica. Su objetivo, la verdad, era bastante modesto. Estaba ahí, en su laboratorio, trabajando con productos químicos de lo más normalitos, inorgánicos, para intentar sintetizar una sal. Un experimento rutinario, vamos, lo típico en el día a día de un químico. No estaba buscando las grandes respuestas del universo, ni mucho menos. Y aquí es donde viene la sorpresa. Cuando va a examinar el resultado, Wöhler se da cuenta de que ahí no está lo que le esperaba. En su lugar, ve unos cristalitos blancos que identifica sin dudarlo. Era urea. Urea, pero si era una sustancia que todo el mundo sabía que solo la podían producir los seres vivos. Acababa de crear una molécula viva a partir de materia inerte. ¡Pum! El muro se acababa de venir abajo. Pero, a ver, ¿cómo lo hizo exactamente? ¿Cuál fue esa receta accidental que cambió la química para siempre? Vamos a desglosar el proceso paso a paso, porque la verdad es que es fascinante y tiene su miga. Pues agarraos porque todo empieza con una sustancia que da bastante yuyu, el cianuro de sodio. El primer paso, que es absolutamente crucial, es transformar este compuesto tan tóxico en algo un poco más manejable. Y eso se hace con un proceso que se llama oxidación, que lo convierte en cianato. Y lo alucinante es que este primer paso, de pura química del siglo XIX, sigue siendo súper relevante hoy en día. La oxidación del cianuro es un proceso industrial vital para tratar las aguas residuales tóxicas de la minería, por ejemplo. Y se usan métodos que van desde la lejía de toda la vida hasta el peróxido de hidrógeno o la electricidad. Venga, vamos a ver la secuencia completa. Primero, la oxidación que ya hemos visto. Luego, Wöhler mezcla ese cianato con sulfato de amonio y le da calorcito. Esto forma cianato de amonio. Y aquí, en el paso 4, es donde ocurre la magia. El calor, sin añadir nada más, hace que los átomos se reorganicen. Es como si tuvieras las mismas piezas de Lego, pero las desmontas y las vuelves a montar creando una figura totalmente nueva. Pues eso es la isomerización, pasar de cianato de amonio a urea. El último paso ya fue simplemente purificar esos nuevos cristales. El experimento ya estaba hecho y los cristales eran reales, no había duda. Pero el impacto de esos cristalitos fue mucho más allá del laboratorio. Había provocado literalmente un terremoto en los cimientos de la biología y la química. O sea, la clave de todo esto, lo realmente gordo, es que Wöhler demostró por primera vez que no hacía falta ninguna fuerza vital mística. La química era universal. Las mismas reglas que explican cómo se forma una sal o un mineral también explican cómo se forman las moléculas que nos componen. La barrera era artificial. Pero, a ver, hay que entender una cosa. Una idea tan arraigada como el vitalismo no desapareció de la noche a la mañana. El descubrimiento de Wöhler fue, digamos, el principio del fin. Luego vinieron otros químicos como Hermann Kolbe, que siguieron sintetizando moléculas orgánicas cada vez más complejas. Y claro, la teoría de la evolución de Darwin dio el marco perfecto para entender la complejidad de la vida sin tener que recurrir a fuerzas extrañas. Fue una demolición gradual, pero Wöhler fue quien puso la primera carga de dinamita. Es que el fin del vitalismo no fue una anécdota, ¿eh? Abrió las puertas a un campo completamente nuevo, la química orgánica. El área que hoy nos da de todo, desde los medicamentos que nos salvan la vida hasta los materiales con los que construimos nuestro mundo.
Y fijaos qué locura la evolución de todo esto. El método de Wheeler fue histórico, sí, pero no era nada práctico para producir a gran escala. La producción industrial moderna de urea usa amoníaco y dióxido de carbono. Y la escala es que es asombrosa. Producimos millones y millones de toneladas al año, sobre todo para fertilizantes. Todo esto, la capacidad de alimentar a miles de millones de personas, es el legado directo de aquel pequeño experimento de laboratorio. En resumen, si nos tenemos que quedar con una idea clave, es esta. Wöhler no solo creó urea, es que creó el campo de la química orgánica, y con ello sentó las bases para la farmacología moderna, la ciencia de materiales, la bioquímica. Demostró que la vida, en su nivel más fundamental, no es magia, es química. Una química increíblemente compleja y maravillosa, sí, pero química al fin y al cabo. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta para darle vueltas. La historia de Wheeler nos enseña que esas barreras que en la ciencia parecen insuperables muchas veces solo están esperando al accidente correcto o a la mente correcta para venirse abajo. Nos hace pensar, ¿qué misterios de hoy, que a lo mejor atribuimos a fenómenos inexplicables, acabarán siendo simplemente química, física o biología que todavía no entendemos del todo?